Bien, vamos a comenzar con el estudio de la bioenergética en este eje número 2. Recordemos que la química biológica estudiaba los constituyentes químicos de las células y las reacciones y procesos que estos experimentan. Entonces cabe preguntarnos qué principios o leyes rigen las reacciones que sufren los constituyentes químicos de la célula, cómo se denominan ese conjunto de reacciones, qué características poseen esas reacciones, dónde se llevan a cabo esas reacciones. En este momento, en el organismo de cada uno de nosotros, como así en el de todos los seres vivos, se producen miles de reacciones químicas en forma ordenada, de acuerdo a estrategias que se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de millones de años de evolución. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de la bioenergética? Tenemos que saber que la vida en la Tierra depende de la energía o depende en realidad del flujo de energía que procede de reacciones termonucleares que tienen lugar en el corazón del Sol. El Sol envía a la Tierra por año 13 por 10 a la 23 calorías, lo que implica 1.500 millones de veces más energía que la que genera, por ejemplo, Estados Unidos cada año. De esa energía que el Sol manda, una parte, un tercio, se devuelve al espacio en forma de luz, 2 tercios es absorbida por la Tierra y esa energía absorbida sirve, por ejemplo, para calentar los océanos y evaporar el agua, para los movimientos de aire. Los movimientos de aire se dan cuando hay diferencia de temperatura entre distintos lugares, y un 1% de esa energía se transforma a través de la fotosíntesis, que es esto que vemos acá, gracias a los organismos fotosintéticos como las plantas y otros organismos, microorganismos fotosintéticos, se transforma en compuestos por la fotosíntesis que implicaba la transformación de moléculas sencillas en una molécula un poco más compleja como es la glucosa, ¿sí? Queda digamos, en esa molécula de glucosa queda ahí una energía química contenida. Entonces, parte de esa energía lumínica del Sol es transformada en energía química de los alimentos. Hay otros organismos que, sin embargo, que se lo denomina quimiosintéticos, que obtienen los nutrientes del entorno y transforman esas moléculas simples en moléculas más complejas. Pero nosotros en realidad subsistimos gracias a los organismos fotosintéticos. ¿Está? Porque esta energía de la fotosíntesis es la que en definitiva propulsa todos los procesos vitales. Todos los seres vivos, entonces, tienen una capacidad de transformar una forma de energía en otro tipo de energía. Y esas transformaciones químicas implican desde reactivos que se transforman a productos con liberación de energía. Eso implica el trabajo biológico. Esa energía, ¿para qué es utilizada? Para la biosíntesis, en el caso del anabolismo, para el trabajo mecánico, para gradientes osmóticos, es decir, transporte en contra de un gradiente de concentración, para transmisión del impulso nervioso, el mantenimiento de la temperatura corporal, etc. En todas estas transformaciones de energía que van ocurriendo, esa energía se va degradando. Y desde, por ejemplo, en lo que ocurre en el interior de la célula, desde moléculas complejas, se obtienen productos finales del metabolismo que son moléculas simples como dióxido de carbono, agua, amoníaco, liberándose calor debido a la oxidación de esas moléculas. Ya vamos a ver algún ejemplo un poco más adelante.
Esto implica un aumento de la entropía. La entropía está relacionada con el desorden en un sistema. Este flujo de energía es esencial para la vida. Bien, ¿qué es la bioenergética? Es la rama de la bioquímica que estudia la transferencia y utilización de energía en los sistemas biológicos, aplicando los principios de la termodinámica. Las magnitudes físicas que caracterizan el estado de un determinado sistema químico, podríamos decir que son la energía interna o la energía potencial, que indica la cantidad de trabajo que se puede realizar al liberar energía y que se encuentra almacenada. Es en realidad la energía que está almacenada en un determinado lugar. La entalpía, que es el contenido calórico de un sistema a presión constante, la entropía, que está relacionada a la aleatoriedad o desorden de un sistema, la energía libre, que es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante, el volumen y la presión. Todas estas entonces son magnitudes que caracterizan a un sistema biológico en equilibrio. ¿Cómo se miden esas magnitudes relacionadas a la energía? Es difícil medir el contenido de energía de un sistema. Entonces, se miden según el cambio que se produce en ese sistema entre un estado inicial y un estado final. En las reacciones químicas, el estado inicial sería la energía de él o los reactivos, que serían los sustratos, y en el estado final serían el o los productos. A ver, por ejemplo, una molécula puede degradarse obteniendo 2 o 3 moléculas. Y si no, 2 moléculas o 3 moléculas pueden unirse para formar una sola molécula. Es decir, que no siempre una molécula una molécula puede terminar en otra molécula, en 2 moléculas como producto, en 3 moléculas como producto, depende del tipo, obviamente, dependiendo del tipo de reacción. Pero siempre el estado final es el producto y el estado inicial son los reactivos. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? La primera ley que dijimos que regían todos los procesos biológicos, dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otro tipo de energía. Es decir, todos los tipos de energía son interconvertibles. Un ejemplo, al oxidarse, los hidratos de carbono o carbohidratos, en el interior celular, esa energía química que está contenido en los enlaces pasa a otra forma de energía, que en este caso sería energía térmica para mantener la temperatura del organismo, energía eléctrica para la conducción nerviosa, energía mecánica para movernos o en otras formas de energía. Ahora, en esa conversión de energía, parte de esa energía se convierte en calor y esa energía no es utilizable, no está disponible para trabajo útil y otra parte sí queda como energía útil. En la energía de los productos de la reacción, si nosotros calculamos la energía de los productos de la reacción más la energía liberada en la reacción, entonces tendremos que esta energía será igual a la energía inicial de las sustancias que reaccionaron. Ahora, es posible con esta primera ley de la termodinámica determinar el cambio de energía de una reacción, pero no la dirección que va a seguir esa reacción. Y podremos determinar el cambio de energía midiendo la ganancia o pérdida de calor de ese sistema. Entonces, ¿cómo se sabe
¿Cómo se mide el calor de una reacción? Se mide a través de la entalpía. La entalpía es la energía calórica liberada o consumida por un sistema a temperatura y presión constantes. Entonces, el delta H, delta significa cambio, es el cambio de calor producido en una reacción a presión constante, desde el estado inicial al estado final. Entonces, de acuerdo a ese cambio calórico, nosotros tendremos que habrá reacciones que liberen calor, denominándose en ese caso exotérmicas, y su delta H va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque tendremos en ese caso que los reactivos tendrán mayor energía que los productos. Entonces, si los reactivos tenían mayor energía que los productos, al ocurrir esa reacción, se liberó energía y se liberó parte de la energía de esos reactivos, parte se liberó como calor. En tanto, en una reacción endotérmica es una reacción que absorbe calor, que se le debe aportar energía, y en ese caso los reactivos tienen menor energía que los productos. Es decir, el producto va a tener mayor energía que los reactivos. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Tenemos dióxido de carbono más agua, hay una absorción de energía lumínica. La glucosa tiene mayor energía que el dióxido de carbono y el agua. Entonces, el delta H no nos permite predecir en qué dirección transcurre una reacción química. ¿Cómo se mide? Nosotros hablamos de cambio de energía y siempre hablamos de calorías. Si nosotros inclusive vemos en los productos que compramos para alimentarnos, vemos la cantidad de calorías que aporta por cada 100 gramos, por ejemplo, o por cada porción. Para medirlo se utiliza una bomba calorimétrica en que se mide la energía liberada por esa reacción al calentar un volumen conocido de agua. Entonces, una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar de 14,5 a 15,5 grados centígrados la temperatura de 1 gramo de agua. Actualmente se utiliza en el sistema la unidad del sistema internacional, que es el Joule. Por ejemplo, la oxidación de 1 mol de sacarosa hasta dióxido de carbono y agua produce 1.350 kilocalorías, o lo que es lo mismo, 5.648 kilojoules. En los seres vivos, las reacciones en general se realizan a temperatura y presión constantes, por lo que el calor que se libera no es utilizable para producir trabajo. Si, por ejemplo, en un motor el calor de una combustión puede ser utilizado para que se mueva ese vehículo, o en las máquinas de vapor, ¿sí? Pero no ocurre esto en los organismos vivos. Entonces, decíamos que el delta H no nos daba la dirección de una reacción química. Para ello, tenemos que recurrir, es decir, al darnos la dirección, lo que queremos referirnos es con decirnos si esa reacción va a ocurrir o no. Para saber si esa reacción va a ocurrir o no, debemos valernos de la segunda ley de la termodinámica, que dice que cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce un aumento de entropía del universo, es decir, un aumento del desorden del universo. Otra manera de expresar la segunda ley
es que en todos los intercambios y conversiones energéticas, si en el sistema no entra ni sale energía, la energía potencial del estado final siempre va a ser menor que la energía potencial del estado inicial, ¿sí? Entonces, la energía del estado final es menor que la energía del estado inicial. Entonces, por lo tanto, según esta ley, solo van a ocurrir espontáneamente aquellas reacciones que liberen energía. Entonces, un factor que afecta el cambio de energía potencial en una reacción que implicaría la ganancia o pérdida de calor, es la entropía. Dijimos que la entropía era una medida del desorden y es un tipo de energía que no puede utilizarse para trabajo útil, por lo tanto es energía degradada. El calor que no se utiliza para trabajo útil aumenta el desorden del universo. Ahora, en cuanto a lo que sería la dirección de las reacciones químicas o de varias reacciones químicas conectadas, las reacciones en el organismo van a proceder siempre en una dirección que aumente la entropía total del universo, es decir, que vaya hacia el desorden. ¿Qué tienen que hacer nuestras células o las células de los seres vivos para mantener el orden? Y se les debe aportar energía, es decir, que las células se mantienen vivas si vencen la tendencia al desorden. Implica mantener un grado de organización complejo, ¿sí? Por el aporte externo de energía. Nosotros vemos que cuando un organismo muere, toda la estructura, toda esa organización interna que había y se va perdiendo, entonces el organismo se va descomponiendo. Esto tiene que ver con un aumento de la entropía. En los seres vivos, solo una fracción de la energía liberada en los procesos bioquímicos está disponible para realizar trabajo biológico y eso es lo que se llama la energía libre de Gibbs. Entonces, habíamos dicho que en las reacciones químicas parte de la energía es útil para realizar trabajo, pero otra parte se libera como calor. Esa parte de energía que está disponible para realizar trabajo es la que se conoce como energía libre de Gibbs. Es una energía que queda almacenada temporariamente para ser utilizada en aquellos procesos que necesiten energía. ¿Cuál es el parámetro, la magnitud que mide la energía libre? Bueno, el delta G. El delta G permite cuantificar la factibilidad energética de una reacción química y predecir si la reacción va a suceder o no. Y en ese sentido tendremos que el delta G será negativo cuando sea una reacción exergónica, una reacción va a ser en ese caso, será favorable o espontánea y va a liberar energía. Y va a ocurrir con una disminución de la energía libre generando desorden. En ese caso, la energía de los reactivos va a ser mayor que la energía de los productos. Los productos tendrán menor, este es el símbolo de menor energía que los reactivos. En cambio, aquellas reacciones que tengan un delta G positivo serán reacciones no espontáneas denominadas endergónicas que generan orden y son energéticamente desfavorables. En ese caso, la energía de los productos va a ser mayor que la de los reactivos. Y cuando
digamos, existe un delta G que es cero, que es al equilibrio, y en realidad en el organismo las reacciones siempre tienden al equilibrio. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se relacionan estas tres magnitudes? ¿Y cómo se mide el cambio de energía libre de un sistema? A través de esta ecuación en la que delta G es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura absoluta por el cambio en la entropía. Digamos, si nosotros tenemos por un lado delta G, delta H o delta S, esto por sí solo nosotros podemos determinar si una reacción va a suceder espontáneamente en el orden en que está escrita. Entonces, hay que ver cómo se relacionan todas estas magnitudes. Ahora, ¿quién es la que va a determinar cuál de estos parámetros, delta G, delta H o delta S, es el que va a determinar si la dirección del proceso va a ser la entropía? Es decir, que va a tender al desorden. Si nosotros combinamos matemáticamente, tal como está en esta ecuación, delta G, delta H y delta S, conociendo dos de ellos podemos conocer la tercera. La entropía no se puede determinar experimentalmente, entonces en ese caso la entropía hay que calcularla a partir de G, es decir, de la energía libre y de la entalpía. ¿Qué ocurre en los procesos químicos? Ocurre que el delta G, es decir, la energía libre, disminuye hasta el equilibrio, pero aumenta la entropía, es decir, aumenta el desorden, ya sea absorbiendo o liberando calor. Veamos un ejemplo. ¿Qué intercambios de energía ocurren en el organismo al caminar? Al contraer los músculos, utilizamos energía química de moléculas como la glucosa, por ejemplo, y esa energía se convierte en energía cinética. Ahora, gran parte de esa energía se libera como calor. Ese calor no solo para mantener nuestra temperatura corporal, sino también como el calor que se libera al medio y se disipa. Al disiparse ese calor, aumenta la entropía, aumenta el desorden del entorno. Ahora, esa molécula de glucosa pasó de ser una molécula muy ordenada, con gran energía potencial, a moléculas más simples, se transformó en dióxido de carbono y agua, que tienen un mayor desorden y poca energía potencial, es decir, poca capacidad, nula capacidad para dar energía, por eso no nos podemos alimentar de agua. Entonces, veamos acá la ecuación final, lo que resume la combustión de la glucosa, y vemos que tiene un delta H, es decir, libera 673 kilocalorías por mol, y el delta G 686 kilocalorías por mol. La diferencia son 13 kilocalorías por mol. Y eso es lo que implica el aumento de la entropía. Entonces, el incremento ese de entropía contribuye con 13 kilocalorías por mol al cambio de energía libre de todo ese proceso que ocurrió al degradarse la glucosa para que pudiéramos caminar. Entonces, en esta filmina podemos ver un resumen de cómo se relacionan, digamos, qué es cada una, si pueden predecir o no la reacción y cómo se relacionan. Bien. Las células como sistemas abiertos. Entonces, vimos cuáles son los principios de la termodinámica, pero
En general, los principios de la termodinámica se aplican a sistemas cerrados. Vimos que para calcular las calorías que aporta un alimento se utiliza una bomba calorimétrica, es un sistema totalmente cerrado. Pero las células son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente y por lo tanto se encuentran en un estado dinámico estable. ¿Qué implica un estado dinámico estable? Implica que la tasa de formación de un compuesto es balanceada por la tasa de remoción del mismo. Dijimos también que los procesos, y es bueno recordarlo, que los procesos biológicos implican un aumento de la energía libre y orden del sistema. Es decir, si nosotros queremos mantener la vida, para que se pueda mantener la vida, hay que aumentar la energía libre y el orden del sistema, porque si aumenta el desorden, eso implica que, bueno, que estamos muertos, ¿no? Que nuestro organismo no puede mantener esa complejidad en su estructura. Entonces, el uso, así por ejemplo, ¿no? El uso de la energía para la síntesis de estructuras moleculares altamente ordenadas ocurre con una entropía del sistema. En el sistema, es decir, en el interior del organismo, en el interior de la célula, pero a su vez aumenta el desorden en el medio. Entonces, el balance entre lo que ocurre en la célula y lo que ocurre en el entorno debe ser constante. ¿Cómo puede ser, nos tendríamos que preguntar, que ocurran, digamos, reacciones en que se llevan a una degradación, a un aumento de la entropía? ¿Y de dónde se saca la energía para aquellas que implican un aumento del orden, es decir, menor entropía? Bien, dijimos que al degradarse las moléculas había una parte que era una energía que era guardada para ser utilizada cuando se necesite. ¿Dónde es guardada? Bueno, es guardada en moléculas que sirven como de acoplantes energéticos. La molécula que generalmente se utiliza en el acoplamiento energético es el ATP, que es el adenosín trifosfato. Entonces, las reacciones exergónicas, aquellas que son espontáneas, son simultáneas con las endergónicas que no son espontáneas. Entonces, la energía para esas que no son espontáneas es tomada de las reacciones exergónicas que sí son espontáneas. Esto se hace a través de lo que es el metabolismo intermedio y con estas sustancias que actúan como acoplantes, es decir, no existen las unas sin las otras. Entonces, vemos, en una reacción catabólica ya vamos a ver qué implican estos conceptos, seguramente ustedes ya algo los tienen. En una reacción catabólica, la glucosa es degradada hasta dióxido de carbono y agua. Dijimos que esa reacción era exergónica, que había una degradación, se pasa de una molécula compleja a una más simple. Se libera energía como calor, parte de esa energía es energía útil y es almacenada en una molécula que se forma a raíz de, digamos, esta energía que estaba contenida en la glucosa. Al romperse sus enlaces, esa energía queda atrapada en una molécula que es el ADP,
que con esa energía liberada por la glucosa puede armar un nuevo enlace acá y unir otro fósforo para formar finalmente el ATP. Esta reacción es una reacción de síntesis. Unir un grupo fosfato al ADP es una reacción de síntesis, es una reacción endergónica. Entonces, tenemos el ATP, es energía. Fíjense esta formita que está uniendo estas líneas que no es recta, que une los distintos grupos fosfatos del ATP. Esos son enlaces de alta energía, ¿sí? Bien, entonces tenemos el ATP, ahí tenemos acumulada la energía, que ¿cuándo va a ser utilizada? Y bueno, cuando se necesite esa energía para una reacción de síntesis, por ejemplo, la síntesis de una proteína a partir de aminoácidos, se va a romper, se van a romper esos enlaces ricos en energía y esa energía va a ser utilizada para la síntesis de proteínas. Esto es un ejemplo de acoplamiento energético y es lo que permanentemente está ocurriendo en el organismo de los seres vivos. Ahora, ¿quiénes actúan en ese acoplamiento energético? Intervienen sustancias que son los intermediarios de alta energía que liberan esa energía mediante la ruptura a través de hidrólisis, ya dijimos que era una reacción de hidrólisis, de sus enlaces ricos en energía. Ustedes ven este simbolito, cuando lo vean en un enlace, este simbolito, es porque ese enlace es un enlace rico en energía. Pero además, estos intermediarios de alta energía, una cosa que hacen es transferencias de grupo. Ya vamos a ver, en el caso del ATP, del grupo fosfato es en general, ¿sí? Esta hidrólisis de esos enlaces ricos en energía produce una disminución de la energía libre yéndose desde menos 20 kJ por mol a menos 60 kJ por mol. Ya vamos a ver en otra filmina cuánto tienen los diferentes, qué energía libre tienen los diferentes intermediarios energéticos. ¿Qué características a su vez tienen estos intermediarios de alta energía? Que son capaces de ceder una energía mayor a 25 kJ por mol. Esto es lo que se denomina potencial de transferencia de grupo, que no es más que la capacidad de un compuesto de ceder el grupo a otra sustancia y se mide por la energía libre desprendida en la hidrólisis del enlace al transferir ese grupo que es de alta energía. Lo transfieren en una sola dirección. ¿Y cuáles son los grupos transferidos en esas reacciones bioquímicas? Los grupos fosfatos, los grupos acilos, los grupos metilos, entre otros. Uno de los más comunes es el grupo fosfato. El ATP es un intermediario de alta energía. Veamos qué otros intermediarios de alta energía. La creatina fosfato, ya lo vamos a ver cuando estudiemos el metabolismo en el músculo. Si ustedes ven, tiene acá enlaces de alta energía. ¿Qué energía libre tiene? Menos 43 kJ por mol. El fosfonolpiruvato también se genera durante la glucólisis, el acetilfosfato, la adenosina trifosfato, el ATP. Fíjense que acá tiene dos enlaces ricos en energía. La acetilcoenzima A, ya vamos a ir estudiando cada uno de estos compuestos. Entonces, si vemos, en realidad, acá el que menos poder de transferencia de grupo tiene es la adenosina trifosfato o el ATP. Y el que más poder de transferencia de grupo tiene es
el fosfoenolpiruvato con casi 62 kilojoules por mol. Entonces veamos un ejemplo concreto de reacciones energéticamente acopladas y de transferencia de grupo. Dijimos que uno de los compuestos que sirve para el acoplamiento energético, utilizado en el acoplamiento energético, era el ATP. El ATP que tiene dos enlaces ricos en energía. Cuando entonces se hidroliza uno de esos enlaces, el ATP pasa a ADP y libera un grupo fosfato. El delta G es de menos 30,5 kilojoules por mol, es decir, una reacción exergónica libera energía. ¿Para qué se ocupa esa energía? Por ejemplo, en la segunda etapa, o en realidad en la primera etapa de la glucólisis, la glucosa debe fosforilarse y pasar a glucosa 6-fosfato. Esa fosforilación hace que la glucosa sea más reactiva. Entonces, el ATP es capaz de transferir ese grupo fosfato, pero a su vez aportar energía para que esa glucosa pueda transformarse en glucosa 6-fosfato y ser más reactiva. Eso es una reacción de tipo endergónica, es decir, que necesita energía. Como conclusión, o digamos, de esta reacción que obtenemos, que el ATP más la glucosa nos va a dar glucosa 6-fosfato más ADP. Y si nosotros vemos acá, en definitiva, esto ocurrió con una disminución de la energía libre de 16,7 kilojoules por mol. Entonces, esta reacción liberó energía. ¿Por qué? Porque tiene un delta G menor que 0, ¿sí? Bien, vemos, la primera reacción fue una reacción que que liberó energía. La segunda reacción fue una reacción que necesitó energía endergónica y el intermediario común fue el grupo fosfato, ¿sí?, aportado por el ATP. Vamos a recordar algunos conceptos porque vamos a empezar a hablar de algún tipo de reacciones que ocurren en el interior celular y vamos a empezar a hablar de átomos, de electrones. Entonces, recordemos que los átomos estaban constituidos por protones, neutrones, que estaban en el núcleo ambos, y los electrones. Esos electrones poseen diferente energía potencial de acuerdo a la distancia que tengan al núcleo y la atracción que ejerce ese núcleo. Si a un átomo nosotros le aportamos energía, el electrón pasa a un nivel energético más alto. Las moléculas, como se formaban a través de la unión de los átomos y se unían para ganar estabilidad. Por otro lado, la energía química que los organismos vivos utilizan en esas reacciones metabólicas, lo venimos diciendo hace bastante, se encuentra contenida en los enlaces o uniones químicas de los átomos que forman la molécula. Y para romper ese enlace hace falta una energía. Eso es lo que se denomina energía de enlace. La energía de enlace, entonces, es la energía necesaria para romper un enlace químico. No todos los enlaces tienen la misma energía.
un enlace carbono-hidrógeno tiene distinta energía que un enlace carbono-carbono y un enlace oxígeno-fósforo tiene, o grupo fosfato, tiene una energía también totalmente distinta. Cuando ocurren transferencias de energía, los electrones se desplazan de un nivel de energía a otro nivel de energía. ¿Y qué implican las reacciones químicas? Implican transferencia de átomos acompañados por sus electrones. Y en muchas reacciones químicas los electrones pasan de un átomo o molécula a otro átomo o molécula, que son conocidas como reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. Ya vamos a ver qué son este tipo de reacciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo de acuerdo a la finalidad? A ver, reacciones de óxido-reducción. No pueden ocurrir la una sin la otra. Mientras una sustancia se oxida, otra se reduce. Nosotros ya vimos los distintos grupos funcionales. Si nosotros tomamos este grupo funcional oxidrilo, vemos que si se le quitan estos protones, esto implica una reacción de oxidación, pérdida de electrones acompañados de protones. Ese carbono ahí se oxidó y pasó al grupo carbonilo. Otro tipo, esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Otro tipo de reacciones químicas que que se realizan en el organismo son aquellas que implican formar o romper enlaces carbono-carbono. Veamos un ejemplo acá. Este ejemplo es de rotura, digamos así, del enlace carbono-carbono. La descarboxilación de un beta-cetoácido, beta porque si consideramos este grupo carboxilo, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces, ceto por este grupo ceto que hay acá, de una cetona, y beta porque desde el grupo carboxilo, que es este es el alfa y este es el carbono beta. Entonces, descarboxilación, le voy a sacar este grupo carboxilo a este beta cetoácido. ¿Y qué es lo que me va a dar? Dióxido de carbono y, bueno, y este compuesto que está acá. Ese es un ejemplo de una reacción que implicó rotura de enlaces carbono-carbono. Otro tipo de reacciones tienen que ver con reordenamientos internos, como por ejemplo las isomerizaciones. Decíamos que un ejemplo de isómero es la glucosa con la fructosa. Bueno, una isomerización que ocurre es en la glucólisis, que la glucosa 6-fosfato, si ustedes ven, acá tenemos el grupo fosfato, entonces la glucosa 6-fosfato por una isomerasa se transforma en fructosa 6-fosfato, con el grupo carbonilo en el segundo carbono. Y otro tipo de reacción muy común es de transferencia de grupo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el ATP, ¿sí? Y necesitamos una reacción, esta la vimos en filminas anteriores, el ATP que transfiere este grupo fosfato a la glucosa para dar glucosa 6-fosfato. Esa es una reacción de transferencia de grupo.
Dijimos que íbamos a hablar un poco más de las reacciones de óxido-reducción y hablamos de este tipo porque en el metabolismo de cada una de las biomoléculas que veamos de acá en adelante, los grandes grupos de biomoléculas, para obtener energía a partir de ella, digamos, son reacciones de oxidación. Para obtener energía. En tanto, las reacciones que impliquen síntesis son reacciones de reducción. ¿Qué implican una reacción? Reacciones que implican transferencia de electrones. Y tal como lo dije hace un ratito, no puede ocurrir una sin la otra, es decir, se dan en simultáneo. La oxidación es la pérdida total o parcial de electrones por un compuesto químico y entonces quien pierde electrones se oxida y por lo tanto actúa como agente reductor de otra molécula, la está reduciendo. Al perder electrones de un enlace, ese enlace tiene menor energía. ¿Qué es entonces la oxidación? Y bueno, es la inversa. Perdón, ¿qué es la reducción? Es la inversa de la oxidación. La reducción implica ganancia de electrones por una especie química. Y quien gana electrones, por lo tanto, se reduce. Y entonces puede actuar como agente oxidante. Actúa como agente de oxidante aquel que está perdiendo sus electrones. Ahora, los electrones siempre van a fluir de un elemento que tiene mayor tendencia a cederlos a otro que tiene menor tendencia a cederlos, ¿sí? Y esta avidez por los electrones se expresa cuantitativamente en lo que se conoce el potencial de reducción, que es la tendencia de un elemento, un ion o un compuesto a ganar electrones frente a otro. Este concepto va a ser importante tenerlo en cuenta cuando veamos la cadena respiratoria. ¿Qué ocurre en las oxidaciones biológicas? En las oxidaciones biológicas, el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Y además de aceptar electrones, acepta protones y forma agua. El oxígeno tiene la capacidad de atraer muy fuertemente a los electrones. Ahora, ese electrón en las oxidaciones biológicas a menudo viaja con un protón, que era un átomo de hidrógeno cargado positivamente. ¿Y por qué cargado positivamente? Porque se fue sin su electrón, que proviene del sustrato. Entonces, en ese caso, la oxidación va a implicar una remoción o una pérdida de átomos de hidrógeno, ¿sí? Y pérdida también de electrones. Y la reducción va a implicar ganancia de electrones y a su vez ganancia de átomos de hidrógeno. Entonces, lo que les decía recién, los protones que son tomados del sustrato se unen al oxígeno para formar agua. Esto es lo que se forma, es el agua proveniente del proceso de respiración celular. Ahora, las reacciones que se dan de oxidación biológica, esos electrones y esos protones tienen que ser captados por alguien. ¿Quién capta esos protones? Los capta algún nucleótido de nicotinamida. La nicotinamida, el NAD, que sería nicotinamida adenina dinucleótido, o la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o el FAT, flavina adenina dinucleótido. Entonces, estos compuestos son los que actúan transportando
esos protones en las oxidaciones biológicas. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de oxidación es la respiración celular. Ya esto ocurre en varias etapas y es lo que vamos a ver en la próxima unidad, cómo se oxida la glucosa en el proceso de glucólisis y en el ciclo de Krebs. Entonces, porque, bueno, dijimos que estas reacciones son reacciones que se van produciendo, no es que la glucosa pasa a dióxido de carbono y agua en una sola etapa, sino que esto ocurre en varias etapas. Pero en ese caso, los electrones y los protones van pasando a un nivel de energía más bajo y van liberando energía. En el caso de la reducción de la fotosíntesis, en la que el dióxido de carbono se combina con el agua en presencia de la energía lumínica para producir glucosa y oxígeno, ahí los electrones están pasando de un nivel de energía a un nivel de energía más alto. Y por lo tanto, se requiere energía para que la reacción ocurra. Entonces, el dióxido de carbono se reduce a glucosa y el agua se oxida a oxígeno. Esto ocurre en el caso de la fotosíntesis. En los seres vivos, todo el trabajo biológico, todo el trabajo realizado por los organismos es consecuencia de este flujo de electrones. Así que es muy importante poder tener esto bastante claro. ¿Qué implican las oxidaciones biológicas? ¿Qué las reducciones? Bueno, dijimos que estas reacciones redox son las que implican este flujo de electrones. Entonces, cabe preguntarnos en las biomoléculas dónde tienen lugar estas reacciones. Y tienen lugar en los átomos de carbono. Entonces, si nosotros vemos acá, en este esquema que tenemos acá a la izquierda, vemos este carbono al que tenemos 3 hidrógenos unidos. Este compuesto, un compuesto que tiene estas características, tiene una gran capacidad de liberar esos hidrógenos, perder esos hidrógenos, y decíamos que tanto la pérdida de electrones como hidrógeno implicaban la capacidad, quiere decir que este compuesto tiene una gran capacidad de oxidarse. Por lo tanto, es un compuesto que es un carbono que está más reducido. Cuanto más hidrógenos tenga, más reducido está. Ahora, este metilo se oxida y vemos que, bueno, acá está ganando un oxígeno. En este caso, esa oxidación implicó una ganancia de oxígeno y pasó a ser un oxidrilo. Este oxidrilo, si pierde, fíjense, compárenlo con con el grupo carbonilo, si pierde estos protones, es decir, se oxida, ahí pues, va liberando energía. Este oxidrilo puede perder este hidrógeno o ganar, en realidad acá lo que está haciendo ganando otro oxígeno y transformarse en carboxilo. Y si finalmente este carboxilo pierde este hidrógeno y pierde este grupo R y se transforma en dióxido de carbono, este compuesto se ha oxidado totalmente, ya que este dióxido de carbono ya no tiene más capacidad de oxidarse. Entonces vemos acá, este es el orden, digamos, en que estos grupos funcionales que hemos estudiado anteriormente, cuáles son más oxidados y cuáles más reducidos. Entonces, lo que tenemos que saber es que el poder energético de las sustancias orgánicas es mayor cuanto mayor es el poder de oxidación, es decir, cuanto más
hidrógenos tenga. Por eso, cuando vimos los lípidos, cuando vimos en realidad los ácidos grasos, vimos que estos tenían muchos más hidrógenos que la glucosa, tienen un poder de oxidación mayor que el de la glucosa, que tiene más grupos oxidrilo, que era un polihidroxialdehído. Seguimos entonces con la oxidación de los nutrientes. Dijimos que los nutrientes son compuestos reducidos, y cuanto más reducidos, más energía van a liberar. ¿Dónde está la energía de los compuestos? Está almacenada en los enlaces covalentes. Ahora, los electrones y los protones, esos que están en los enlaces, son transferidos a estas moléculas, que son las que los transportan, que dijimos que eran el NAD fosfato y el FAT, y finalmente al oxígeno. Esto ya lo habíamos dicho, digamos que esto en cierta manera es un repaso, que esa oxidación libera energía, pero a su vez tenemos que saber que mediante el metabolismo los seres vivos recuperan parte de la energía contenida en los enlaces y la almacenan en otras con gran contenido energético. Y otra parte la liberan como calor. Entonces, mediante el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, parte de la energía de la glucosa se almacena en el ATP, que tiene gran contenido energético, pero parte de esa energía de la glucosa se libera como calor. La glucosa va liberando ese contenido energético en un proceso de oxidación. Bien, y hasta acá tenemos esta primera parte.